Bueno, estamos en mi casa de Marcos Paz y, como suele suceder, damos alguna sorpresa que espero que sea agradable para los oyentes, particularmente de Marcos Paz, a los que va destinado este video. Nos visita un amigo desde México, un amigo que de alguna manera está retornando siempre, como el Gordo Troilo, porque se fue en la época de la dictadura, como tantos argentinos que buscaron la expatriación para salvar su vida, y encontró otro destino, porque México para él fue un hogar de acogida, y fue una escuela también, una escuela para encontrar amigos y maestros en el arte de la agricultura orgánica, en la cual todos saben que nosotros también trabajamos, y por eso es que ahora nos encontramos con él, que viene de alguna manera a transmitirnos su sabiduría, lo reconocemos como un maestro, pero también queremos decir que por su linaje nos impresiona, porque en los últimos tiempos se han instalado una serie de libros de editoriales sobre Botana, Natalio Botana, que fue el dueño de Crítica, y sobre su mujer Salvadora, que fue una mecenas famosa, mecenas de artistas, pero también mecenas de anarquistas de la época, que eran los violentos, los rebeldes, los libertarios de la época, y encontrarse con estas historias de un nieto que nos cuenta que vio en manos de su abuela el gorro que usaba en la cárcel de Ushuaia Simón Radowisky, al que mató al jefe de policía. Es impresionante poder volver atrás en la historia argentina, ¿no? Y saber que estamos con el nieto de alguien que llevó, que portó ese explosivo para que otro lo usara, en un momento en que los argentinos parecía que resolvían algunas cosas del odio de clases de maneras muy, digamos, terminantes, ¿no? Que me parece bueno recordar estas pasiones, más allá de los errores y de los extravíos, recordarla en este momento de enorme indiferencia, ¿no? Y de enormes extravíos por el destino de la Argentina, ¿no? Ha sido un placer entonces tener en nuestra casa a Elvio Botana, productor orgánico, Argelmex, y quiero marcar que ha sido parte de un exilio en México, un exilio que aportó los principales cerebros para lo que hoy es la complicidad de los intelectuales orgánicos con el sistema del agronegocio y de la sojización compulsiva. Él es diferente, casi todos sus compañeros están allí en carta abierta, en el foro por la emancipación, alabando, gritando por Dilma, contra el intento destituyente que supuestamente sufre la presidenta del cercano Brasil. Bueno, con Elvio hemos hablado de lombrices, hemos hablado del lombricompuesto, de composta, hemos hablado de cosas mucho más trascendentes. De hecho, hemos hablado del hambre en el mundo y de cómo solucionarlo. Bueno, te agradecemos tu presencia, queremos que hables, que te presentes y que nos cuentes algunas historias del México profundo que seguramente conoces. El México profundo, México es un país que subyace todavía una civilización. Se habla mucho de la migración de mexicanos, del indígena pata rajada que va a Estados Unidos a buscar su sustento. Realmente esas personas, en busca de un mundo mejor y tal, llevan dentro de sí una civilización. Estados Unidos no es una civilización. México fue una civilización, como podemos decir que en Perú hubo otra civilización. Entonces pienso que lo básico es el despertar de este pueblo, de estos migrantes, de estos habitantes de su mismo país. Si yo trato mucho con campesinos de muy escasos recursos, tienen un respeto impresionante por la tierra, le piden permiso a la tierra, le piden perdón y le dan las gracias porque la tierra les está dando, ¿no? Algunos viven en unas condiciones de pobreza muy duras. O sea que le piden permiso a la tierra para sembrar. Para sembrar,
le piden perdón por maltratarla y le dan las gracias por lo que la tierra cosechar. Por cosechar. En el estado donde yo habito y pienso regresar, que es el estado de Michoacán, los indígenas son de la etnia purépecha. Los purépechas fueron los más duros de conquistar, tanto por los mismos aztecas como por los españoles. Ahí incidió mucho en la formación del pensamiento actual un cura que no era cura, que fue Vasco de Quiroga, y les enseñó nuevas formas de trabajar el barro, de hacer artesanía. La primera universidad en América realmente fue fundada por Vasco de Quiroga en la ciudad de Pátzcuaro y era para indígenas exclusivamente. Y en este momento hay un resurgir de ese pensar en la tierra, y tendría que ser un poco más amplio este pensamiento, sobre todo aquí en la Argentina, donde el respeto por la tierra es nula. Yo vine a Buenos Aires desde Bolivia en bus. En todo el viaje vi 4 pájaros, vi todo sembrado de soja. Es horroroso. Gaucho a caballo, ninguno, no existen más. No existen más los gauchos a caballo, ¿no? Y yo me conozco casi toda la Argentina, tuve el privilegio de poder viajar mucho por la Argentina, cuando todavía había selvas en Tartagal, selvas sobre el río Corrientes, desde el nacimiento en la ciudad de Esquina hasta las lagunas de Liberá. Puedo decir que lo conozco todo, como conozco todo lo que es el río Uruguay. Ahora me da miedo, quiero regresar a ver qué es lo que ha ocurrido con esto. Vemos los problemas graves que hubo de inundaciones, porque no hay ningún respeto ni ningún manejo del suelo, ningún manejo del agua. Da la impresión que la mitad del país está inundado y la mitad del país se está quemando por una extrema sequía. Sí. Este es el desequilibrio ecológico en el que vivimos. El desequilibrio total. Hablaba antes de ayer con mi mujer que estaba en Michoacán. La temperatura bajó de 20 a 3 grados en 2 horas porque hubo una granizada en varios municipios del estado, muy gruesa, y una nevada grandísima entre los estados de México y Puebla que impidieron el tránsito en carreteras. Creo que esto es nunca visto. Esto es una cosa que por muchos es negada, que es el cambio climático. Con el cambio climático tiene que ver la existencia de nuevas enfermedades, de enfermedades de zonas tropicales en zonas de otros climas, y tiene que ver también con la conducta de animales, la conducta de las mismas plantas, y por qué no también con la conducta del ser humano, con los calores horrorosos que hay en la ciudad de Buenos Aires últimamente. Antes no existían. El calor, yo tenía noticias hace años, había estudios en la provincia del Chaco, cuando soplaban los nortes aumentaba la tasa de suicidios, la gente se colgaba de los árboles, aumenta la agresividad. Lo mismo pasa en España cuando vienen esos vientos del desierto, donde la arena llega hasta San Sebastián. Se aprendió que hay, en el caso de crímenes y de agresiones, hay como un atenuante si existieron ciertos vientos, porque los jueces han comprendido la incidencia del clima en las actitudes humanas de agresión, ¿no? Sí. En cómo provocan desequilibrios en la mente humana, ¿no? Bueno, a eso le sumas con el agronegocio y tal, otro tipo de enfermedades. Hablamos siempre de enfermedades iatrogénicas causadas por las medicinas, o el exceso o el defecto de medicinas, pero yo denomino también enfermedades iatrogénicas a las que tienen que ver con nuestra alimentación. Claro. En caso específico, México, la incidencia de la diabetes es de horror, como la incidencia de enfermedades cardíacas. Hay lugares en el estado donde yo vivo, como Parácuaro. Antes las enfermedades cardíacas eran como un indicador de desarrollo, como puede ser el consumo de hierro o el Producto Interno Bruto. Pero hay otras cosas que inciden también sobre la conducta, que son las enfermedades. En España también el 70% de la población de aquí a 10 o 20 años van a estar todos diabéticos. Y es lo que veo en México, un aumento de la diabetes, un aumento de la obesidad. Tiene que ver también con el cambio de la ingesta alimentaria. Se está produciendo en China.
donde eso no existía. Sí. Y ahora hay diabetes, hay enfermedades cardíacas y hay obesidad. En China hay obesidad. Sí, sí. Qué horror, yo nunca lo Y hubiese son pensado. debido a la comida chatarra. Y aquí en la Argentina ya lo estamos viendo, no hay muchas denuncias al respecto, no hay estudios al respecto. En el caso de México hay la incidencia también gravísima de infección o intoxicación por medio del llamado dimetilmercurio. No sé si sabés que México produjo el 80% de la plata que circula actualmente en el mundo y se producía por lo llamado el método de patio. El método de patio se molía el mineral que contenía plata, se amalgamaba con mercurio, iba a unos hornos que se llamaban hornos de capelina, se separaba la plata del mercurio y el mercurio se tiraba a los llamados lameros. Lo que ocurre es que ese mercurio, por medio de bacterias, se convierte en dimetilmercurio y empieza a migrar tanto por el agua como por el aire. El mercurio, en forma de dimetilmercurio, se forma o se localiza en los lóbulos frontales. Yo tengo fotos de esqueletos de vacas o calaveras de vacas con unas algas verde y azuladas aquí, que son indicadores de existencia de mercurio. Entonces, esto causa que alguna gente de tierra caliente pasa cierto nivel en el estado de Michoacán o en Jalisco, pasa cierto nivel de excitación y la gente mata, ¿no? Hay una canción de Jalisco que dice que la vida no vale nada. Bueno, esa canción está causada por el mercurio, ¿no? Tengo fotos de plantas, de peces, etcétera, intoxicados por mercurio. ¿Qué efecto nos está causando en nosotros? Bien, hace poco unas expresiones del Papa Francisco preocuparon mucho a la prensa internacional porque habló de la amenaza de que la Argentina se mexicanice. Esto fue realmente fuerte, ¿no? Porque estúpidamente salieron a responderle a algunos políticos de la Argentina como si no supiesen nada, haciéndose los distraídos, no se enteraron de nada y dijeron que no era cierto lo que el Papa decía. Y por otra parte, el Vaticano incluso tuvo que presentar excusas ante el gobierno de México, ¿no? Como que todo el mundo está muy sensibilizado, pero el común de la gente quizá no sepa a qué se refería el Papa cuando habla de la amenaza de que la Argentina se mexicanice. ¿Qué significaría para vos, Elvio? Para mí, desde el estado de Michoacán, básicamente, es el peligro de la intromisión de estas bandas o cárteles realmente grandes. El narcopoder. Del narcopoder, que funcionan como las grandes compañías, como Monsanto, como Coca-Cola, que empiezan a ocupar espacios. Yo he visto algo en televisión de lo que ocurre en Rosario con la venta de drogas y tal. Sí, en Rosario está igual, ya estamos ahí. O en algunas, digamos, barrios pobres o de la periferia de ciudades como Buenos Aires, Rosario, Santa Fe, Mendoza, etcétera. Y este tipo de empresas generan realmente muchísimos recursos. Sé que el costo de producción de estas drogas es muy barato. Entonces, lo que ocurre con estos empresarios, entre comillas, o como quieras decirlo, pero son empresarios en sí, que empiezan a tener un exceso de recursos y empieza por la ocupación de uno de los territorios, que digamos que es el territorio físico de cierto nivel económico de gente, de pocos recursos, y tienen un exceso de recursos que invierten en el crecimiento de la misma sociedad, empiezan a ocupar otro espacio con otros métodos que los que usan en estas zonas, digamos, marginales. Es decir, invierten dinero en la cosa política y empiezan a comprar espacios en la administración pública y se apoderan de ellos. Me parece que el Papa se refería a eso. Sí. Al crecimiento del tráfico de drogas. Tráfico,
que por X o por mangas en el estado de Michoacán tuvo un desarrollo, digamos, explosivo a nivel geométrico. Bendito Dios que desde hace 2 semanas han empezado a capturar a los principales cabecillas de estas grandes empresas. Habría que capturar también a todo el sistema contable y administrativo, veo que también se ha hecho. Ese es el peligro. En este momento en México pienso que se está parando y aquí creo que está creciendo, ¿no? Está creciendo de una manera que al principio no nos molesta. Es como la basura y las aguas negras, donde se tira, donde no se vea o donde no se vuela, y o no sé, el acabar con las selvas o con parte de los territorios, que es donde no los estamos viendo, pero vemos que las inundaciones en Córdoba, en Santa Fe, en Tucumán, se han roto 9 puentes la semana pasada, después de lo que pasó en Rosario. No fue tan publicitado en los medios, pero realmente está ocurriendo esto. Vemos también los grandes incendios que se están dando ahora en Santiago, creo, también se están dando aquí, se están dando en México, etc. Y el efecto horroroso del cambio climático causado por lo mismo. Es decir, están estas compañías, digamos, ilegales, el caso del Papa y la mexicanización, y están estas que serían las narcocompañías, los cárteles, y están los otros grandes cárteles del agronegocio, que funcionan en el mismo sentido, con el sentido de la ganancia infinita y la inversión en ir ganando espacios, ¿no? Por otros métodos. En el caso de los agrotóxicos, no sé, el primer libro que yo leí fue un libro de Miguel Ángel Asturias, escrito en los años 30, sobre las plataneras en Centroamérica. Sigue ocurriendo lo mismo, y quizás sea más grave el asunto. Tengo películas también del Valle de Napa, en California, con los productores de uvas, ¿no? Y ves los niños con malformaciones congénitas, etc. Lo que ocurre es que esto se está dando a escala planetaria, es decir, hay una mexicanización de México. Del globo. Si mexicanización es una denotación malévola contra México, pero si lo tomamos como un calificativo y no se lo adjudicamos al país, hay al proceso, ¿no? Hay un proceso global que es el mismo que maneja Monsanto, ¿no? Claro, yo creo que, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Una de los problemas que tenemos que enfrentar es la dificultad del común para relacionar, ¿no? La droga con el modelo productivo, ¿no? En el caso argentino hemos inculpado a parte de la izquierda, incluso a la Iglesia, porque han hecho encuentros sobre la trata y la explotación de personas, sin hablar del modelo de la soja, lo cual es una hipocresía. O sea, no podés hablar en Rosario del narcopoder sin hablar de la soja. O sea, el Rosario que queda en manos de la droga es una ciudad portuaria por la que salía la soja, y la trata tiene que ver con la soja, porque la demanda enorme de la trata, de la prostitución por parte de los sojeros, es lo que provoca la trata. ¿Se entiende? Se entiende. Es decir, no solamente son los camioneros los que usaban o necesitaban mujeres para servicios sexuales, sino que es una enorme masa de sojeros que necesita una prostitución de lujo para que los abastezca, porque son nuevos ricos. Entonces, los sojeros en 10 años salen de los campos hipotecados a disponer de mucho dinero. Y no solamente pueden volver 1 o 2 veces a Europa a mostrarse ante sus parientes pobres de los pueblos de Italia o de España, sino que además les compran departamentos a sus hijos en las ciudades capitales donde van a estudiar, le pagan un entrenador, un gimnasio a sus mujeres para mejorarlas o embellecerlas, pero además empiezan a usar y abusar
de un consumo de prostitución de lujo que no existía. Esto lleva a un trastocamiento, a un cambio profundo en las redes de trata. Hay varios crímenes, sobre todo una de las chicas que era líder de las prostitutas de la calle, es muerta, es asesinada por un policía. Y sí, pero esto, siempre lo dijimos, son las internas de un mundo que tiene que ver con la prostitución y con la trata, pero sobre todo con el modelo de producción de agroexportación, o sea, de sojización compulsiva, que permite que mucha gente hayan alcanzado la riqueza, ¿no? Una enorme disponibilidad de dinero, sin estar preparados para ello. Este es el país que tenemos ahora, y las dificultades es que se pretende ver de manera compartimentada cada problema, ¿no? Sin relacionarlos. Sí, por otro lado es un país gran productor de materias primas en el campo, sin campesinos. No, por supuesto, sin campesinos, no, es una producción absolutamente capitalista y de altísima tecnología, ¿no? De altísima tecnología. Bueno. Y estos además, personajes como Gustavo Groboco Patel, se enorgullecen de esta altísima tecnología, que ellos, Groboco Patel siempre dice, nosotros, viene gente de todo el mundo a asesorarse y a consultarnos sobre las tecnologías agrarias que existen en la Argentina. La Argentina da cátedra sobre esto. En Sudáfrica, en Zaragoza, la Argentina ha hecho exposiciones de la tecnología. Ahora, ¿es una tecnología que nos debe enorgullecer? No, es una tecnología al servicio de los mercados globales, es una tecnología que se complementa con los intereses de Cargill, con los intereses de Monsanto, ¿no? De las grandes empresas. Sí, es una tecnología propia de grandes empresas. No sé cuántos productores de soja en la Argentina podrán comprar esas sembradoras de 32 surcos, Bueno, por eso esas cosechadoras de algodón que cosechan 25 hectáreas por hora. Es de loco. Hay algunas que valen más de $1 millón, imagínate. Sí, entonces tenés que tener no cualquiera las puede comprar. Varios miles o cientos de miles de hectáreas para apropiarte de esas máquinas. Que son ahora el lujo de la técnica de la Argentina. Eso es vergonzoso. Es vergonzoso cuando hay gente que se está muriendo de enfermedades debidas al consumo mismo de soja. Es vergonzoso que se venda. Yo veo en la ciudad de Buenos Aires, en todas las esquinas te encontrás por lo menos una tienda que está vendiendo milanesas de soja. Siguen tomando leche de soja. ¿Es comida humana, según vos? Según yo, la soja en sí es cancerígena, desde la soja orgánica hasta cualquier soja. Prueba de ello que los orientales, la única manera en que consumen soja es en forma de fermentos, o salsa de soja o ese queso miso. Aunque yo tengo un 25 de sangre japonesa, el queso de soja no me gusta y no consumo soja. Yo tardé años en convencer a mi mujer, a Mónica Jiménez Gallegos, que está en México, de que no consuma soja. Como descubrió que yo no estaba loco por las cosas, yo siempre hablaba del problema del agua, hasta que empezó a aparecer en los periódicos y en la televisión, entonces descubrió por lo menos que yo no estoy loco por ese tema del agua. El tema del agua es de horror. El agua está toda contaminada. En México. En México y en el mundo. Fíjate una soja. En la Argentina tiran 360 millones de litros de glifosato por año. Hasta hace algunos años en la Argentina no tiraban urea al suelo. Empezaron por 100 kilos por hectárea. No sé por cuántos, si ya yo calculo que ya están cerca de los 500 kilos de urea por hectárea. Por 30 millones de hectáreas es bastante. Eso produce una contaminación total de los mantos freáticos. El primer ejemplo de contaminación en grandes cantidades es en Bangladesh, donde el Banco Mundial, como había peligro de que las aguas superficiales estén contaminadas, hicieron 10 millones de pozos para que la gente tome agua, ¿no? Esos 10 millones de pozos están tirando cianuro, ¿no? Agua con cianuro. Agua con cianuro. El cianuro se va sumando, no se elimina, y a la larga te mueres de cianuro. ¿Cómo se murió por coqueto y buen tomador de vino Napoleón? Porque él siempre tomó el mismo vino,
con unas tapas de plomo que al mezclarse con los vapores del vino iban cianurizando el vino, y murió envenenado, pero estuvo toda la vida envenenándose. Él no era consciente. Ahora somos conscientes, podemos decirle a la gente, mira, si sigues trabajando así, vas a lograr que todos los ríos tengan cianuro. Si seguimos con la minería a cielo abierto, usando ácidos y usando mercurio, va a haber mucha gente intoxicada por mercurio. El mercurio no se elimina. La manera de medir mercurio son equipos muy caros, porque se miden nanogramos. Elvio, para terminar, porque estamos redondeando el final de este video, ¿qué mensaje le darías a tus conciudadanos, a tus compatriotas, vos que has vivido los últimos 30 años en México y que llegás aquí con ojos dolorosamente de extranjero, ¿no? Porque siento que percibís con mucha fuerza lo que está pasando, pero tenés un resguardo porque tenés a tu mujer en México, ¿no? Tenés tu familia en México todavía, sos argentino, te duele la Argentina. ¿Qué podrías decirnos brevemente para terminar este video? Lo que le tengo que decir a la gente es que la gente se informe, que lea las etiquetas de lo que compras en la tienda de la esquina, que trates de producir al menos, no sé, sembrar una plantita de perejil en la maceta que tenés en el balcón, que produzcas algo. El petróleo se acaba, ya llegamos al pic del petróleo, tenemos 10 años o 15 años más de vida dependiendo del petróleo, y después no va a haber nada que nos acerque la comida a nuestra mesa. La distancia promedio que recorre hoy en día la comida que consumimos en todo el mundo son 7.500 kilómetros. La Argentina está importando carne de Uruguay, tengo entendido. Eso no es posible, para mí no entra en mi cabeza. ¿Cómo puede ser criar a las vacas en feedlots alimentadas con soja? Es contra natura, totalmente. La vaca fue diseñada por Tata Dios para los creyentes, para comer pasto, todo su cuerpo, su organismo está diseñado para eso. Entonces tenemos el caso de las vacas locas, tenemos el caso de niños descerebrados, tenemos el caso de la diabetes, tenemos el caso de las enfermedades cardíacas, tenemos el caso de la gente que no asimila gluten, y todo antes no existía, ahora son cientos de miles. Tengo un amigo que está haciendo una compañía específica en Argentina para dedicarse a comercializar granos sin gluten. Y informándome un poco más, hay muchas compañías en el mundo que están enloquecidos ahora por la quinoa, quieren sembrar en Estados Unidos y en Australia a nivel del mar un cultivo ancestral de Perú y Bolivia, ¿no? Teniendo otras plantas como el amaranto que pueden darse a 0 metros sobre el nivel del mar y producen mucho más nutrientes que la soja. Pero la soja ya es una industria, es de una gran compañía, ¿no? Que si hablamos de mexicanización en ese sistema, hay muchas compañías que antes que el Papa hable de mexicanización, estaban en ese proceso. De mexicanear la Argentina. ¿No? ¿Cuáles son? Son Monsanto, la primera, pero está Ciba-Geigy, está Bayer, etcétera, todas las grandes fabricantes de insumos para el campo, que realmente no son necesarios porque se pueden fabricar en la misma parcela de cada productor. Bueno, si tenemos alguna duda después de la visita de Elvio a Marcos Paz, estamos convencidos que a los argentinos nos han mexicaneado hace tiempo. Gracias. Bueno, recordar estas pasiones, más allá de los errores y de los extravíos, recordarla en este momento de enorme indiferencia, ¿no? Y de enormes extravíos por el destino de la Argentina, ¿no? Ha sido un placer entonces tener en nuestra casa a Elvio Botana, productor orgánico, Argelmex, y quiero marcar que ha sido parte de un exilio en México, un exilio que aportó los principales cerebros para lo que hoy es la complicidad de los intelectuales orgánicos con el sistema del agronegocio y de la sojización compulsiva. Él es diferente, los violentos, los rebeldes, los libertarios de la época, y encontrarse con estas historias de un nieto que nos cuenta que
que vio en manos de su abuela el gorro que usaba en la cárcel de Ushuaia Simón Radowisky, al que mató al jefe de policía, es impresionante poder volver atrás en la historia argentina, ¿no? Y saber que estamos con el nieto de alguien que llevó, que portó ese explosivo para que otro lo usara, en un momento en que los argentinos parecía que resolvían algunas cosas del odio de clases de maneras muy, digamos, terminantes, ¿no? Que me parece una cultura orgánica en la cual todos saben que nosotros también trabajamos y por eso es que ahora nos encontramos con él, que viene de alguna manera a transmitirnos su sabiduría, lo reconocemos como un maestro, pero también queremos decir que por su linaje nos impresiona, porque en los últimos tiempos se han instalado una serie de libros, de editoriales sobre Botana, Natalio Botana, que fue el dueño de Crítica, y sobre su mujer Salvadora, que fue una mecenas famosa, mecenas de artistas, pero también mecenas de anarquistas de la época, que eran casi todos sus compañeros están allí en Carta Abierta, en el Foro por la Emancipación, alabando, gritando por Dilma contra el intento destituyente que supuestamente sufre la presidenta del cercano Brasil. Bueno, con Elvio hemos hablado de lombrices, hemos hablado del lombricompuesto, de composta, hemos hablado de cosas mucho más trascendentes. De hecho, hemos hablado del hambre en el mundo y de cómo solucionarlo. Bueno, te agradecemos tu presencia, queremos que hables, que te presentes y que nos cuentes algunas historias del México profundo que... Bueno, estamos en mi casa de Marcos Paz y, como suele suceder, damos alguna sorpresa que espero que sea agradable para los oyentes, particularmente de Marcos Paz, a los que va destinado este video. Nos visita un amigo desde México, un amigo que de alguna manera está retornando siempre, como el gordo Troilo, porque se fue en la época de la dictadura, como tantos argentinos que buscaron la expatriación para salvar su vida, y encontró otro destino, porque México para él fue un hogar de acogida, y fue una escuela también, una escuela para encontrar amigos y maestros en el arte de la agricultura.